Presidente, es un placer para nosotros tenerlo hoy en El Colombiano y con nuestra alianza con Teleantioquia para llegar a todos los antioqueños. Queríamos preguntarle precisamente sobre eso. Este año ya lleva unas 10 visitas a Antioquia. ¿Por qué se ha vuelto un visitante tan asiduo de nuestro departamento? Luz María y Diego, pues porque esta es mi tierra, esta es la tierra de mis ancestros, esta es la tierra de mis raíces y además porque estamos haciendo una agenda muy grande por el departamento, estamos sacando adelante proyectos viales que eran anhelos de décadas, estamos haciendo intervenciones en materia educativa con el SENA, industrias creativas, que fueron los temas que nos trajo hoy nuevamente a Medellín. Entonces es como el deseo de ver materializar nuestra obra de gobierno, pero además porque tengo una conexión también personal y familiar con esta tierra. Presidente, bueno, a propósito de su tierra hay una gran preocupación no solo en Medellín, sino en las ciudades capitales, por todas esas imágenes de inseguridad que nos llegan todos los días. Se están atracando en centros comerciales, se están presentando robos en restaurantes, que infortunadamente quedan grabados en las cámaras de seguridad y que se riegan a través de redes sociales y están generando una sensación de inseguridad en todo el país. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué se puede hacer? Diego, yo quisiera como tocar tres aspectos de esa pregunta. Uno, desafortunadamente estamos hablando de un fenómeno global. Estamos revisando cifras estos días con la policía. En la gran mayoría de ciudades capitales de América Latina se han aumentado muchos delitos, obviamente contra el año pasado, que fue un año de encierro, digamos, en muchos lugares del mundo. Pero hemos visto también en las grandes potencias han aumentado cifras de robos e inclusive de homicidios. En el caso particular de Colombia hay algo muy diciente, la disparidad muchas veces entre los logros medidos por la estadística criminal y la percepción. Le doy dos ejemplos. Colombia lleva en estos 3 años la menor tasa de homicidios de los últimos 40 años, acumulado, lo que llevamos del 7 de agosto del 18 al 7 de agosto del 21. Tenemos la menor tasa de secuestros desde que existen indicadores de secuestro. Tenemos varios delitos de hurto a la baja, pero cuando se presenta un hecho, y un hecho además que es bochornoso, escandaloso, y circula además en las redes o en los mismos medios, pues obviamente afecta la percepción. Entonces lo que yo le digo todos los días a la policía, hay que conectar los logros con la percepción. Y de hecho vemos también que hay muchos medios que han empezado a registrar las capturas, los desmantelamientos de esas organizaciones criminales, y eso también es muy importante para contrarrestar la noticia mala. Porque sí, se presenta el robo. Mire, por ejemplo, lo que nos pasó con los criminales de Frontino, los que atentaron contra uno de nuestros oficiales de la policía, le quitaron la vida. Hoy fueron capturados 2 miembros de esa estructura y uno fue dado de baja y vamos por los autores intelectuales también. Entonces yo creo que balancear eso es muy importante, no para tapar la situación, sino para entender que nos toca enfrentar esto entre el resultado y la percepción de la mano. Pero, presidente, usted nos menciona los 2 últimos años que tuvimos 1 año y medio de pandemia, una época en que estuvimos en cuarentena mucho tiempo y que, por supuesto, los índices de homicidios y de robos bajan. Pero le quería preguntar efectivamente sobre el caso del occidente antioqueño. Es que en el occidente, en el occidente cercano, tal vez en la historia de Antioquia no habíamos tenido un problema como se está presentando de inseguridad, el conflicto no la había tocado de esa manera. Ya mencionaba usted los 2 policías asesinados en Frontino, también se dio un asalto masivo en Santa Fe de Antioquia, el alcalde dijo que no es el primero, que sucede mucho. ¿Qué está pasando exactamente en esa zona de Antioquia que antes no estaba afectada de esa manera? Yo creo que es importante, Luz María, no solamente mirar a 2020, sino a 2019 también. 2020, tuvimos la menor tasa de homicidios en 46 años. Usted dirá, claro, hubo un aislamiento prolongado, en efecto así ocurrió, pero en el 2019 tuvimos la tercera o cuarta menor tasa de homicidios en 40 años. Eso muestra que hay una tendencia a la baja. En el caso particular de Antioquia nos ha tocado enfrentar un fenómeno. Nosotros venimos golpeando estructuras de la criminalidad en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, la famosa banda llamada Niquía Camacol o las oficinas de cobro, las hemos golpeado y muchas de ellas han empezado a salir a la periferia. De hecho, vimos en el último año una serie de homicidios, por ejemplo, en el suroeste antioqueño que eran bastante atípicos. Y nos hemos dado cuenta que han llegado, por ejemplo, estructuras de microtráfico que han tratado de albergarse muchas veces cuando es época de cosecha cafetera y tratan de esconder además droga en algunos puntos que hacen parte de las zonas de distribución de café. Entonces estamos golpeando también esa estructura. Y yo no puedo dejar de mencionar los golpes al Clan del Golfo y a la misma oficina de Envigado.
Entre más los hemos golpeado, más han tratado de generarnos zozobra en otros puntos del departamento para tratar de distraer la acción de la fuerza pública. Pero este año, y esa es la meta que nos hemos fijado, estar por debajo de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes para mantener esa tendencia. Estamos aumentando pie de fuerza, pero con una dificultad, Luz María. Cuando empezó nuestro gobierno, por un fallo que venía del Consejo de Estado, se generó una salida masiva de miembros de la policía que podían jubilarse con menor número de años. Entonces, Pues la salida... presidente, Entonces, pero déjame, yo termino ahí. La salida fue muy grande y recuperar nuevamente ese pie de fuerza nos ha tomado alrededor de 2 años y medio. Entre este año y el año entrante, esperamos tener cerca de 25.000 nuevos policías en todo el país. Porque precisamente en Frontino lo que denunciaba el alcalde es que hay 11 policías en Frontino. Mataron a 2, 2 son sus escoltas, prácticamente son 5 policías o 6 policías tratando de controlar. En Frontino pasó otra cosa, Luz María. Ya que usted me toca el tema, yo creo que es importante poner los puntos sobre las sillas. Que salgan 2 miembros de la policía en un vehículo que además ellos venían haciendo operaciones contra el Clan del Golfo y que además les hayan puesto una bomba en el trayecto, eso muestra que hubo una complicidad mayor, porque esa no era una bomba fortuita. Es decir, alguien informó que ellos iban por esa ruta y se fraguó ese atentado. Y sabemos adicionalmente otras dificultades que hubo sobre la capacidad de reacción ese día porque se dieron informaciones confusas. Por eso le di una instrucción al director de la policía ese mismo día. Vamos detrás de los autores materiales e intelectuales de esto. Ya golpeamos la estructura de los autores materiales y estamos muy prontos a hacer una captura muy fuerte con el autor intelectual. Y cuando dice complicidad mayor, ¿se refiere a otros infiltrados? miembros? Yo no diría que la infiltración fue en la policía necesariamente, pero había mucha información y muy precisa sobre el trayecto que iban a tener esos miembros de la policía. Por eso nosotros en esto vamos hasta el fondo de esta investigación y ya con las capturas que se han hecho, yo sé que vamos a llegar a una conclusión mucho más diciente. Y por supuesto el mensaje también de fondo, el autor intelectual está próximo a caer. Presidente, a propósito, se está denunciando en las últimas horas que en Puerto López, en el Bagre, hay una incursión de las denominadas autodefensas gaitanistas que están prácticamente tomándose el pueblo. Algunas ONG de Antioquia lo están denunciando. ¿Qué sabe usted? Primero, ellas no son autodefensas de nada. Eso es el Clan del Golfo. Okay. Esos son narcotraficantes de la peor ralea. Ellos no tienen capacidad de hacer toma de poblaciones. Ellos tratan de regar en redes sociales intimidación y tratan de generar zozobra. Cada vez que se ha presentado un hecho de grupos violentos, nosotros hemos estado con una respuesta inmediata. Aquí lo hemos hecho en el departamento con el general Juvenal Díaz y además lo hicimos muchas veces también con el general Ramírez. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, una de las últimas veces que yo estuve haciendo consejos de seguridad también en el Bajo Cauca antioqueño, fue también porque en el Guáimaro, que es una de las veredas, se registró la presencia de un grupo armado. Nosotros estuvimos allá y aumentamos no solamente control territorial, sino pie de fuerza en la zona rural. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Hay 2 fenómenos criminales. Uno, un corredor de narcotráfico, que muchas veces está tratando de llegar al nudo del Paramillo, y la otra con la que nos hemos encontrado es un fenómeno de extracción ilegal de minerales. Por eso también una de las tareas que ha hecho este gobierno es hacer formalización minera de pequeños mineros en esa zona. Entonces, cuando hacemos formalización, llegan esos grupos a intimidar a los que se están formalizando para que sigan siendo prisioneros de la presión armada de ellos para servir a sus estructuras de extracción ilegal. Entonces, en esa región hemos aumentado pie de fuerza y usted puede tener la certeza de lo que le voy diciendo. Ni en Antioquia, ni en ningún lugar de este país va a haber un grupo armado tomándose ningún municipio. La capacidad de reacción nuestra es inmediata y además con 0 tolerancia frente a esas estructuras criminales. ¿Hay presencia en este momento de las autoridades en Puerto Nosotros López? tenemos la información que nos ha llegado a Puerto López, no solamente se están haciendo patrullajes constantes, sino que una de las labores que nosotros tenemos con la división es que la división está haciendo control territorial cada vez más efectivo. Muchas veces nos toca hacer control perimetral y además usted sabe que esa es una zona donde siempre han tratado de distraer la acción de la fuerza pública. ¿Para qué? Para que cuando la fuerza pública se desplace hacia esa zona, ellos recuperen el corredor de narcotráfico tradicional. Entonces nos toca hacer control en los 2 puntos. Pero no hay en este momento un solo municipio del departamento de Antioquia que esté tomado por un grupo militar. Que puedan tratar de acechar, hacer presencia, mandar mensajes, lo han intentado muchas veces.
Pero quienes están en esas estructuras saben que asoman la cabeza y ahí les llegan las autoridades. Volvamos al tema de Frontino. Usted dice que es muy extraño lo que sucedió, Sí, pero claro. ¿qué está pasando en ese occidente, como decía Luz María ahora? Porque en términos prácticos, en ese occidente ha habido varias oportunidades en las cuales ha sido atacada la fuerza pública y de hecho se presenta Diego, como ¿usted denunciaba. sabe por qué está pasando eso? Por los golpes que le estamos dando al Clan del Golfo. El Clan ha recibido los golpes más duros de su historia como grupo criminal en los últimos 3 años. ¿Y por qué está llegando al occidente? Porque en el occidente han tratado de ubicar células del Clan del Golfo para manejar extorsión y narcotráfico. Este oficial nuestro que fue asesinado venía golpeando esa estructura de manera muy exitosa. Y por eso nuestro reto es que ninguno de esos casos quede en la impunidad. Nos movimos muy rápidamente con la Dijín y miren lo que logramos. No solamente dar de baja a un sinvergüenza de eso, sino hacer 2 capturas. Y ya estamos encima del autor intelectual. De hecho, ya hay mucha delación de las personas que están ahí y se están presentando también con principios de oportunidad para que puedan denunciar toda la estructura que acompaña esos movimientos criminales. Y otra cosa que es muy importante decirlo, el Clan del Golfo tiene una particularidad, siempre trata de corromper, y de corromper no solamente autoridades, sino también comercio para tener redes de informantes. El Clan del Golfo lo tenemos acorralado en el departamento y tenemos además que cerrar la posibilidad de que llegue a las costas. Por eso también hemos aumentado la interdicción y la supervisión de contenedores en el caso del Urabá. Entonces nosotros no vamos a descansar. ¿Van a tratar de golpearnos con ese tipo de hechos? Sin duda lo van a tratar de hacer, pero por eso lo dije públicamente. Vamos detrás de Otoniel, ya le hemos golpeado los 5 lugartenientes que tenía debajo de él y estamos con la firme convicción de que ese golpe contra ese criminal se tiene que dar. Son 6 años de búsqueda de alias Otoniel. Más de 6 años. Más de 6 años. Estamos hablando de casi una década. ¿Cuánto se ha invertido en ese operativo, Mire, en esas operaciones? más que cuánto se ha invertido, porque la inversión no es para dar de baja solamente al cabecilla, sino ya hemos prácticamente quebrado la segunda estructura del Clan del Golfo y hemos extraditado también miembros del clan más cercano a Otoniel. De hecho, hace más de 20 días hicimos 3 extradiciones también de su grupo cercano. Entonces, ellos saben que en este momento están bajo acecho y no vamos a descansar o a capturar o a dar de baja a Otoniel. Presidente, cambiando de otro tema, otra crisis complicada que es el precio de la leche. Hay una cantidad de familias, algunos calculan en más de 100.000 familias del norte de Antioquia que podrían estar a puertas de perder sus fuentes de ingreso porque el precio de la leche que el gobierno tiene regulado, pues le hace que estén produciendo a pérdida la leche y algunos ya están cerrando, otros dicen que en octubre, que solo aguantan hasta octubre. El gobierno estaría dispuesto a darse la pela o de subir los 300 pesos del precio regulado que los lecheros piden o de quitar la regulación del precio de la leche? Yo creo que hay 2 escenarios, Luz María, que son muy importantes. Primero, una muy buena noticia. Ya se habilitó también exportación de leche de Colombia hacia México. Y eso es algo también muy positivo porque ayuda también a que los productores locales puedan tener la posibilidad de generar más ingresos. Pero los fletes están caros, presidente. Perdone, déjeme yo termino. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, se acordó tener 2 subidas de precio de aquí a diciembre. Eso se hizo público. ¿Por qué esos precios no se pueden desregular? Porque muchas veces existen incentivos a la cartelización y gran parte de la preocupación que tienen esos pequeños productores es que de pronto una cartelización es lo que lleva a que les paguen por debajo sus costos de producción y usted lo encuentra con disparidades en el territorio. En algunos lugares del territorio pagan por encima de 1.100, 1.200 pesos el litro y en otras partes están pagando a 700, 800 pesos cuando los costos de producción pueden estar alrededor de 900. Entonces las intervenciones tienen que ser focalizadas, pero además hay otro problema. Son las importaciones de lactosueros que se presentan muchas veces. Y muchos de esos importadores de lactosueros lo que hacen es rendir con esa importación para ganar mayores márgenes. Por eso también la intervención que estamos haciendo no solamente es una intervención de tener 2 escenarios de precios, de mejorar los controles, sino también de imponer sanciones cuando vemos cartelización. Presidente, pero eso fue una propuesta del ministro al Consejo Lácteo. ¿Podemos decir ya con su respuesta que hoy ya está definido que sí se va a aumentar 2 veces la leche este año? Es que es el mejor escenario, Luz María, porque liberar los precios en este momento no es viable.
no es viable. Y el control de los precios lo único que busca es tener un equilibrio estable en el tiempo sobre los precios. Es lo que le da certidumbre al universo de productores. La propuesta nuestra es hacer los dos aumentos. Frente a lo que hay hoy, los dos aumentos son la mejor solución, la más sensata y la más conveniente. Pero adicionalmente también poner controles donde veamos cartelización y adicionalmente la apertura de esta exportación a México, que además es histórica y que de funcionar va a permitir también ampliar el mercado para los productores nacionales. Entonces yo creo que esa combinación de medidas son oportunas, son buenas, pero además con otro elemento. Hoy estamos viendo que la demanda tiende a aumentar y nosotros tenemos que buscar mecanismos de incentivar un mayor consumo de leche, sobre todo en los estratos populares de Colombia. Desafortunadamente la leche se ha convertido en un producto de consumo de estratos 4, 5 y 6. Y si nosotros logramos aumentar un 20% el consumo en los estratos 1 y 2, eso le abre el mercado completamente al productor nacional. ¿Cómo se hace eso? Con un programa que estamos desarrollando con el Ministerio de Agricultura y Fedegan, que permita a nosotros tener acceso de lácteos a las familias más vulnerables. Pero eso sería vía subsidio, porque si estamos subiendo los precios por un lado, pues los estratos bajos pues difícilmente van a poder acceder al producto. Sí, y por eso nosotros lo que buscamos es un sistema de incentivos y subsidios al consumo de las familias más vulnerables del país, entre otras cosas porque tiene un efecto muy positivo en el corto y mediano plazo en temas de indicadores de salud. En la medida que uno tenga más consumo de calcio en la población más vulnerable, usted está reduciendo las acciones de ciertos agentes de enfermedades y por lo tanto es una ganancia neta para la nación. ¿Qué es lo que nos obliga a eso? A tener la mejor y mayor focalización con respecto al subsidio y con respecto a las zonas de consumo. Presidente, otro tema álgido para el departamento de Antioquia es el de Hidroituango. El viernes pasado fueron elegidos o designados mejor los árbitros del conflicto que hay en este momento, pero la gobernación insistía en que ha dejado de recibir más o menos 530.000 millones de pesos por el retraso en la entrada en funcionamiento de Hidroituango. ¿Cómo ve el gobierno nacional esa situación en esa preocupación grande que hay en el departamento de Antioquia? El primero, Hidroituango es un proyecto que tiene que terminarse. Hidroituango es un proyecto estratégico para Colombia. Solamente Hidroituango representa cerca del 20% de la capacidad instalada de generación de energía en nuestro país. Ese ha sido un proyecto local. Ese fue un proyecto desarrollado entre EPM y la Gobernación de Antioquia. Nosotros como gobierno tomamos una actitud muy distinta a la del gobierno anterior, que dejó prácticamente al garete ese proyecto. Y dijo, eso es un proyecto regional, me desentiendo. Nosotros hemos acompañado al departamento y hemos acompañado a EPM en sacar adelante el proyecto. Y lo hacemos por dos razones de peso. La entrada de Hidroituango es fundamental para que en el mediano plazo tengamos una reducción de tarifas de energía en muchos lugares del país. Pero adicionalmente la entrada de Hidroituango es fundamental para la seguridad energética de Colombia. Por eso hemos estado presentes allí no una sino varias veces. Y nosotros esperamos que la primera turbina esté operando en el mes de junio del año 2022 y esperamos que la segunda turbina pueda estar puesta en funcionamiento entre octubre del 22 y enero del 23. ¿Eso qué quiere decir? Que la obra se recupera y que empieza a contribuir al sistema eléctrico. ¿Que va a haber un sobrecosto? Sí, lo va a haber, eso ya lo ha asumido también la empresa, lo conoce la ciudad de Medellín, pero lo que hay que buscar es que sea un financiamiento diferido en el tiempo, de manera que ese costo no se traduzca en un aumento también eventual de las tarifas. Sí, pero el tema de la conciliación, presidente, hoy en ese conflicto, Sí. ¿qué espera el gobierno nacional que surja? Y la otra pregunta ¿Qué es, espero? Que haya acuerdo. Y se lo digo lo siguiente, nosotros no podemos tomar partido en un arbitraje, pero lo que nosotros sí tenemos que reconocer es que lo mejor para la vida del proyecto es que haya una solución. Lo peor que le puede pasar a Antioquia, a Medellín y a Colombia es que se extienda una disputa, se vuelva inmanejable y que lleve a que tengan que cambiarse los contratistas, porque eso demora la entrada en vigor del proyecto y no solamente eso, sino que encarece indefinida y con incertidumbre. Eso le iba a preguntar, presidente, es que se habla mucho de ese famoso plan B que tendrían las empresas públicas de Medellín para cambiar los contratistas de Hidroituango cuando termine ahora en diciembre el contrato. Que el gobierno nacional, ¿qué puede hacer ahí? Usted ha hablado con
el alcalde de Medellín, con el gerente Luz de María, EPM sobre ese tema? más allá de buenos oficios, nosotros no podemos hacer nada por lo siguiente, porque es un conflicto entre los contratistas y por supuesto los contratantes. Pero ¿qué hemos dicho? Yo he estado visitando la obra en repetidas ocasiones y la última vez estuve en la casa de máquinas y viendo el detalle de la ingeniería. Lo que se ha hecho ahí es milagroso. Es un referente internacional del manejo de una contingencia. Hay unos conocimientos acumulados del equipo de contratistas. Entonces la pregunta es, ¿se puede dar a alguien el lujo de que se vayan esos contratistas con esa experticia y ese conocimiento con la idea de que puede llegar cualquiera a hacerse cargo de una obra de esa magnitud? No es viable, o por lo menos no es viable de manera clara en el corto plazo. Entonces, postergar eso o generar una incertidumbre adicional va en detrimento, primero, del proyecto, segundo, de las utilidades que el proyecto le van a reportar en el tiempo a la ciudad de Medellín y, por supuesto, a EPM, y afecta también la certidumbre energética de nuestra nación. Entonces, por eso la participación que nosotros hemos tenido ha sido siempre ser capaces de convocar y llamar a la mesa para que se mantenga en medio de la diferencia una solución que no ponga en riesgo la seguridad energética del país. Por eso usted me pregunta, ¿qué espero yo? Que puedan resolver esa situación las partes en el entendido de que no es fácil reemplazar ni la experticia, ni la capacidad, ni el conocimiento de la obra. Llega un momento y se toma la decisión de cambiar los contratistas. Usted como presidente de la República, ¿qué haría? Luz María, yo no contesto preguntas hipotéticas. Yo le contesto a usted con la realidad de hoy. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más sensato, lo más conveniente para el proyecto, para Medellín y para Colombia? Es que puedan llegar a un acuerdo y se mantenga la experticia, el conocimiento y el desarrollo de la obra con los contratistas que han venido sacándola adelante. Es más, le voy a decir lo siguiente, difícilmente encuentra usted en este país y tal vez en América Latina un equipo humano que sea capaz de sortear una contingencia como la que se presentó y en cuestión de 3 años, después de que se terminó el relleno prioritario, tener una obra ya restablecida con cronograma de ejecución y sobre todo con la expectativa de tener las 2 turbinas en funcionación en menos de 12 meses. Sobre el metro también es otro tema complicado. El metro, después de en 25 años no tenía una contratación tan importante como la que se viene, que es el metro de la 80. Y pues también ha habido una serie de rumores sobre que se quisiera cambiar al gerente del metro, el señor Tomás Elejalde hoy, precisamente para hacer esta contratación. El gobierno nacional tiene, ahí sí unas personas sentadas. Se lo voy a contestar de manera diáfana y clara. Si hay algo que yo he procurado como presidente de la República, es proteger los gobiernos corporativos de las entidades que están haciendo bien su tarea. Yo he mantenido todo el equipo gerencial, por ejemplo, en Ecopetrol. Y eso ha dado resultados. Fíjense que Ecopetrol fue una de las pocas empresas petroleras en el mundo que trajo utilidades en el año 2020 en el mundo. Y en el caso particular del Metro de Medellín, el doctor Tomás Elejalde, yo lo conocí siendo gerente. Como decimos coloquialmente, él no es de ninguna rosca cercana ni a mí ni al gobierno. Él está ahí porque sabe de su trabajo, porque lleva una experiencia acumulada. Y los delegados en esa junta que yo he designado tienen ahí solamente 2 consignas. Una, la protección del potencial fiduciario y del patrimonio fiduciario de la empresa. Y 2, mantener la experticia y la continuidad en los proyectos. El doctor Tomás Elejalde tiene las condiciones para ser el ejecutor de esa gran obra. Y ya lo ha demostrado con proyectos, incluyendo el del cable de Picacho, que lo estuvimos visitando recientemente. Yo no estoy desde ningún punto de vista buscando cambios en el Metro de Medellín. Mi equipo, el equipo de los representantes míos en la Junta, saben que la presencia del doctor Tomás Elejalde es garantía de la implementación de los proyectos que vienen para la ciudad. Y yo creo que ese es el mensaje más importante para toda la ciudadanía de Medellín. Y es que un proyecto como el Metro de la 80, que es un proyecto que va a constituir en la mayor inversión que se haga por el gobierno nacional en la ciudad de Medellín en décadas, es para que el proyecto se ejecute bien, se ejecute de manera transparente y se ejecute de manera gerencial.
Son 720.000 millones de pesos que ha dejado de percibir el metro de Medellín desde que comenzó la pandemia hasta hoy. Eso definitivamente pone en riesgo las finanzas de este sistema de transporte masivo. ¿Cómo apoyarlo desde el gobierno nacional? Hay dos cosas que se han adelantado. Una, se abrieron las líneas de crédito de Findeter de largo plazo y en buenas tasas para atender los déficits operacionales de los sistemas de transporte masivo en el contexto de la pandemia. Y ahora en el proyecto de ley de inversión social que se discute en el Congreso, estamos estableciendo un mecanismo donde la idea es que nosotros podamos atender el 50% de ese déficit operacional y el otro 50% que lo aporten también las entidades territoriales. Obviamente, ¿por qué se afectó durante la pandemia? Por un lado, por los aislamientos y por otro lado, porque mientras se aplicaban los protocolos de bioseguridad con distanciamiento, también los aforos diarios tuvieron una reducción sustancial. Entonces, con estas dos herramientas esperamos sanear lo que viene de la pandemia, pero también hay una cosa que hay que decir, los déficits que tengan los sistemas de transporte masivo anteriores a la pandemia, pues no los puede resolver la nación por una razón muy sencilla. La nación ha financiado el 70% de la infraestructura, es decir, del aporte de capital, de lo que se conoce como el CAPEX, y sí necesitamos en los déficits estructurales anteriores a la pandemia que haya una responsabilidad también de los gobiernos locales. Que no es el caso de Medellín, porque no es el caso. Ni recibió el 70% porque no existía la ley de metros. Sí, no existía, pero acuérdese, después hubo una condonación muy importante del endeudamiento y de hecho la materializamos también en nuestro gobierno. Se ha vuelto cíclico el problema en Necoclí. Este fin de semana se habló de 14.000 migrantes represados. Incluso ya comienzan a presentarse problemas de salud. Un haitiano murió en un centro de salud, al parecer porque están consumiendo agua en no muy buen estado y porque están cocinando en la playa, todo eso. ¿Qué se va a hacer? Porque Diego, ya no están saliendo mire, en la misma proporción a que están llegando a Necoclí. A todos nos toca, para enfrentar estos problemas, partir de la base que hay problemas que han envejecido mal. Ahora yo veo, pues claro, una gran preocupación, pero esa situación de los migrantes en Necoclí no es de este año, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Llevamos más de 10 años con ese fenómeno. Y cuando le digo llevamos 10 años, ¿a qué me refiero? Estamos viendo, primero, una figura de tráfico de migrantes que se ha presentado siempre en la frontera con Panamá. Y hay personas que se han nutrido de ese comercio. Entonces, nosotros hemos visto que este año, ¿qué ha agravado la situación? Por un lado, lo que ha pasado en países como Haití. Y segundo, el incentivo creciente de muchos de estos migrantes de entrar por ahí y seguir derecho hacia la frontera sur de los Estados Unidos y después tratar de buscar cualquier coyote que los meta a territorio norteamericano. Entonces, son fenómenos que no solamente obedecen a nosotros, sino que son fenómenos regionales. ¿Qué hemos dicho? Primero, con Panamá, regularizar el flujo migratorio, entendiendo que lo que no se puede hacer es represarlo. Entre más se represe, peor. Entonces, tiene que establecerse un sistema de cuotas para ir generando esa movilización migratoria. Y por otro lado, quitar el incentivo a que lleguen esos migrantes a la zona. Y eso solamente se da si tenemos también la colaboración de otros países, porque estos migrantes vienen del sur, valga la redundancia, de Sudamérica. Entonces, muchos vienen creciendo, los dejan pasar por las fronteras y no tenemos un control homogéneo migratorio frente a ese fenómeno. Y por último, también necesitamos poner sanciones drásticas a quienes en territorio colombiano están permitiendo ese tráfico de personas con figuras o fachadas de turismo. Porque sale uno a ver, hace la intervención y aparecen unas empresas que es que tenemos unos turistas. Y hemos detectado que estamos hablando de migrantes que les está siendo cobrado $2.000 o $3.000 el paso. Entonces, claramente no estamos hablando de personas altamente vulnerables, sino de unas redes también de tráfico de personas o de tráfico transfronterizo que requiere sanciones por parte de otros países. Por eso, lo que hemos propuesto con Panamá es la mayor coordinación posible y también vamos a tener una conferencia regional con otros países para abordar esa situación. Presidente. Lo que pasa es que hay un asunto muy importante, presidente, y es que los migrantes nos decían que por qué no evitarles el paso por el tapón del Darién, que es definitivamente arriesgar la vida en forma permanente. Nos decía una migrante recientemente, hay haitianas que entran al tapón del Darién con 3 hijos y salen con 1. ¿Por qué no establecer un corredor humanitario
vía mar que les permita a ellos evitar el tapón Es del que, Darién. Diego, un país no puede propiciar la migración ilegal. Un país no puede generarle logística a la migración ilegal. Entonces, lo primero que hay que desmantelar son esas redes. Es que aquí no puede haber personas pretendiendo nutrirse de una práctica que es condenada en el mundo. Pero en Ecoclí pasarlos Perdón, a Capurganá es lo Perdón, mismo. es que Estados Unidos habilitó estatus de protección temporal para ciudadanos haitianos. Entonces, lo primero que hay que resolver es de dónde salen y hacia dónde van. Salen de Haití y van hacia los Estados Unidos. Entonces, hay que resolver esa situación entre Haití y los Estados Unidos. Pero como no ha habido claridad sobre esa logística y sobre esos procedimientos, terminan personas pagando un dineral para entrar por Chile, por Ecuador, por Perú y después llegar hacia Colombia por el Pacífico y después terminar en el tapón del Darién. Yo creo que nosotros tenemos que cerrar esos flujos en la dimensión que hay, poner controles entre varios países y también se lo digo, en un momento dado nos va a tocar tener más restricciones de visado porque de lo contrario lo que vamos a terminar viendo es la formalización de un tráfico de personas que nosotros no queremos tenerlo, que Panamá no quiere tenerlo, que Salvador no quiere tenerlo, que Guatemala no quiere tenerlo. Entonces lo que más se requiere hoy es coordinación y se necesita una participación de los Estados Unidos allí porque todos ellos están buscando llegar a la frontera sur y sobre todo los que pertenecen a países que tienen hoy ofertas de estatus temporal de protección en Estados Unidos, como es el caso de los haitianos. Esto requiere una solución regional para tener una solución de fondo. De lo contrario, en lo que vamos a terminar es en lo de siempre, flujos de a 200, de 300, la gente mira para el otro lado porque además dejan plática en la región. Aquí no podemos seguir de esa manera. Y la solución integral y regional es la que se requiere y por eso queremos propiciar una conferencia en el marco de la Organización de Estados Americanos para decir qué es lo que va a hacer cada uno en la coordinación de la política migratoria. Pero si no se busca esa solución estructural, el problema será cada vez peor. Presidente, una última pregunta. Es que hay mucha preocupación por el tema de las vacunas, que no hay vacunas y de hecho Colombia, que había mejorado muchísimo en vacunación, que era casi el cuarto país en América Latina, ahora ha bajado muchos peldaños y está como de octavo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos han fallado a nosotros los laboratorios y nos dejaron de mandar las vacunas? Esto es un tema cíclico, pero nosotros no hemos dejado de cumplir ninguna de las metas que nos hemos trazado. Nosotros dijimos, terminamos julio con 35 millones de vacunas puestas en el país. Llegamos prácticamente a 36, casi 36. Estamos llegando mañana o pasado mañana a 37 millones. Y nosotros esperamos a partir del 13 de septiembre que lleguen flujos mucho más grandes de vacunas al país. Pero si no hemos incumplido ninguna de las metas que nos hemos trazado, es porque tenemos la certeza que vamos a llegar a la meta final, que es tener al menos el 70% de la población vacunada completamente, y digo al menos porque ya empezamos a vacunar grupos etarios que no estaban en el plan de vacunación original como los mayores de 12 años, y obviamente nos hemos tenido que enfrentar con un fenómeno que ha sido el de los retrasos de Moderna, que no es un tema exclusivo de Colombia. Moderna le ha incumplido a Japón, le ha incumplido a otros países, y ya en las conversaciones que hemos tenido, la expectativa que tenemos es recibir por lo menos las dosis que esperábamos hace 2 semanas, tenerlas antes del día 25 de septiembre. Eso nos retoma a nosotros esos flujos y nos permite volver a crecer a los niveles que estábamos. Pero esto es cíclico y nosotros no podemos partir de la base que el día que llegaron menos, entonces el plan no está funcionando. No, el plan está funcionando. Tan está funcionando que nosotros tenemos hoy cerca del 45% de la población colombiana vacunada y tenemos más del 30% de la población con dosis completas. Eso era para muchos imposible y lo hemos logrado. Entonces, resolviendo esta semana, que es el bache que nosotros teníamos, y sabiendo que esta semana llegan 2 millones de vacunas, nosotros vamos a cumplir la meta del mes de septiembre, que es 41 millones de dosis aplicadas en Colombia. La última mía, presidente. Usted ha manifestado su respaldo total. Oiga, pero yo voy a hacerles a ustedes una también. No me han preguntado por ninguno de los proyectos estratégicos que se están haciendo en Antioquia. No me han preguntado. Ya usted mencionó todas las vías al principio. No las he mencionado. Yo les dije que había ido a visitar algunas. Pero es que es muy importante también darle ese mensaje al departamento. Claro. Porque es reactivación. Es avanzar en la vacunación masiva, pero es reactivación. Gaste su última pregunta, Diego, en eso. Pacífico 3, Pacífico 2,
Mar 1, Mar 2, vías del NUS, la conexión entre Antioquia y el Chocó. También lo que nosotros esperamos sea una de las vías más importantes, que es Santuario Caño Alegre, que esa obra empieza y esa obra debe estar terminada en el 2023. Y adicionalmente la conexión entre Antioquia y Bolívar. La mayor inversión en la historia, ¿no? Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó. Yo quiero decir esto con mucha claridad. Esta es la inversión más grande que haya hecho gobierno alguno en infraestructura en Antioquia, y esto representa reactivación, empleo y transformación competitiva de nuestra región. Y yo no puedo dejar de mencionar también los avances que ya hemos tenido para que Puerto Antioquia sea una realidad. ¿Y todo marcha bien en ese plan de vías, presidente? Obviamente el invierno siempre afecta, nos pone siempre retos, pero los proyectos marchan bien, y yo creo además, Luz María, que Antioquia en el 7 de agosto del año 2022 va a quedar con una infraestructura con la que puede soñar nuevamente en grande, porque Antioquia había tenido mucho rezago en el gobierno anterior en esta infraestructura. Se habían demorado los proyectos. Yo creo que hoy, con el ritmo de ejecución que tenemos, Antioquia va a quedar con unas vías para su competitividad que van a generar la transformación del departamento. Es que se dice que Antioquia estuvo retrasado más o menos 50 años en vías. Yo no sé si 50 años, Diego, pero Antioquia sí tenía rezagos grandes. Y si usted ve todas estas intervenciones que le he narrado, la conexión con el Pacífico, la conexión con la costa norte, la conexión con el Chocó, pero adicionalmente las inversiones que estamos haciendo, por ejemplo, con el metro de la 80. Esto representa de verdad, no solamente en recursos, lo que más ha hecho un gobierno por el departamento, sino lo que va a generar en crecimiento económico en esta región y en empleo en esta región. Bueno, a propósito, lo que se va a hacer en San Pedro de los Milagros, importante para la región, y es el segundo en Antioquia. Sí, nosotros estamos viendo que además estas áreas de desarrollo naranja y los centros del SENA y los programas de formación representan una apuesta por el talento creativo e innovador del departamento, de la juventud, y además conectado con que Antioquia se vaya convirtiendo en una especie de hub regional de las industrias creativas y de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Estamos aquí en Medellín en el GFACT, que es el Foro Global de la Economía Naranja. Hoy estaba con nosotros Cary Grant, que es uno de los grandes productores de cine en la historia del cine, diciendo: lo que estoy viendo aquí, la infraestructura que estoy viendo aquí, la regulación que estoy viendo acá, va a hacer que Colombia y que Medellín se conviertan en el epicentro de la industria audiovisual de América Latina. Tener esta formación para los jóvenes y tener la posibilidad de darle vida a que su talento se materialice en capital humano, yo creo que esa es la mejor inversión que podemos hacer. Ahora sí, acépteme la última pregunta. El apoyo a la ministra Esa es de la las TIC. ñapita, esa es la ñapita. El apoyo que ha sido incondicional a la ministra de las TIC, pero a los observadores dicen que ya son, creo que algo así como 6 intentos de moción de censura en su gobierno. ¿Eso no lo ha desgastado? Ha habido muchos, pero además le digo, esa es una figura que está en la Constitución. Uno no puede pelear con las figuras que hay en la Constitución. A los ministros que los han llamado a esos procesos, todos lo han atendido y han salido además triunfantes con argumentos. Usted vio lo que lo intentaron hacer en su momento al ministro de Hacienda, al ministro Carlos Holmes, al ministro Diego Molano, a la ministra Ángela Orozco. Los ministros muchas veces están expuestos a ese tipo de controles que tiene la Constitución, pero lo importante son los argumentos. Entonces, Diego, cuando me dicen respaldo irrestricto, mire, la ministra ha tenido 3 acciones que son muy importantes y que ojalá también sean un referente. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que caduquen un contrato? Esa no es una práctica que en el país fuera generalizada. Se caducó, pero aparte de eso se denunció y ya la Fiscalía ha llamado a interrogatorio a varios de los que pretendieron fraudulentamente quedarse con recursos del Estado. Pero algo muy importante, los embargos. Los embargos a los que ha accedido ya el Ministerio, pero también la Contraloría, duplican el valor del anticipo. Entonces, todo esto tiene que servir para que como nación entendamos que a quienes pretenden valerse de estas prácticas, les queda solamente un camino: o devuelven los recursos o les vendrán las sanciones más drásticas, porque la caducidad implica que todas las empresas dentro de ese consorcio tienen que ceder los contratos que tengan con el Estado, sea a nivel nacional, sea a nivel regional, sea a nivel municipal. Entonces, eso es importante. Y el respaldo es además sobre la base, primero, que la ministra no tiene ella ninguna conducta de corrupción.
ni ella ha participado en actos de Ministro, corrupción, ni ha presidente. propiciado actos de corrupción. Entonces, a mí me parece que ella se someta, como lo hizo al control político, y que haya podido demostrar con argumentos sus actuaciones, eso hace parte del ejercicio de ser ministro de Pero, Estado. presidente, el hecho de que ella se haya dejado meter ese gol no también justificaría por lo menos una sanción de destitución, Pues, porque más allá de su buena fe y Luz de, María, mire, yo le digo cosas como esta. Yo entiendo que en este país uno de los platos favoritos de muchas personas es comer ministro al horno. Y creen que los problemas en Colombia se resuelven es con que alguien ponga la cabeza. Yo quiero decirle esto. Si se dieron controles y los controles fallaron porque ahí había un interventor y entonces el interventor también se le tiene que aplicar primero las pólizas. Si había una empresa que tenía que revisar las pólizas y estaba contratada para eso, también se le tiene que aplicar la sanción contractual correspondiente. Lo importante, ¿sabe qué es? Que se advirtió a tiempo, se denunció a tiempo, se caducó a tiempo y se embargó a tiempo. Yo pregunto, ¿cuántas veces en la historia de Colombia, y sobre todo en la historia reciente, no hemos visto casos que terminan en desfalcos estructurales y nadie caduca, nadie denuncia, nadie embarga? Yo creo que es muy importante valorar también esa conducta. Y yo creo que lo que quedó claro en la forma en la que ella pudo expresar sus actuaciones en el debate es la oportunidad, pero también ver cómo funcionó el sistema institucional, incluyendo el de la propia Contraloría, para tener embargos que hoy duplican el valor del anticipo. Yo creo que ese tipo de cosas también vale la pena considerar. Bueno, presidente, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Diego por acompañarnos y, señor presidente, que tenga un final de jornada muy Muchísimas gracias, Luz constructiva María. en Muchísimas Antioquia. gracias, Diego.